Si partimos de la base entonces de que el motor a inducción es comparable con un transformador, tendríamos lo siguiente. En la imagen estamos viendo un transformador donde hemos representado R sub 1, resistencia del devanado primario, y X sub 1, reactancia de dispersión del devanado primario. A su vez, por aquí tenemos R2, que es la reactancia del bobinado secundario, y tenemos X2, que es la reactancia de dispersión del devanado secundario. Por lo tanto, el transformador que a mí me queda aquí en el medio es un transformador ideal. Es decir, que estas bobinas no tendrían ni resistencia ni reactancia porque ya las hemos representado aquí aparte. La reactancia de dispersión es aquella reactancia producida por el flujo de dispersión, que es aquel que no sigue el circuito ferromagnético del núcleo, sino que se dispersa en el aire. Aquí nosotros estamos comparando un transformador con un motor, por lo tanto todo lo que está del lado primario para nosotros va a ser el estator y todo lo que corresponde al secundario va a ser el rotor. Así que vamos a representar todas las magnitudes del estator con subíndice 1 y todas las magnitudes del rotor con subíndice 2. Sabemos que en el secundario se induce una fuerza electromotriz a la que vamos a llamar E sub 2, que en el primario vamos a tener una fuerza contraelectromotriz menos E sub 1, y que todo esto, o sea, el bobinado primario, en este caso el estatórico, se va a alimentar con una tensión a la que vamos a llamar V sub 1, que va a ser una tensión de fase, porque el circuito equivalente del transformador, sí, y también el del motor a inducción, se hace para una sola fase. Por lo tanto, ahí presten mucha atención, siempre se utiliza como valor la tensión de fase, dato muy importante que no deben perder de vista. Luego, si vamos a escribir la ecuación de la fuerza electromotriz inducida en el secundario, E sub 2 es igual a una constante que se llama factor de onda, 4,44, que corresponde a la sinusoide, por el número de espiras del devanado secundario, en este caso del rotor, por el flujo magnético, vamos a ponerle phi sub 0 porque este es el flujo que corresponde a vacío, pero en carga no varía. Y esto multiplicado por la frecuencia, que en este caso va a ser la frecuencia rotórica, le vamos a poner F sub 2. Ahora vean ustedes qué interesante. Todo esto que tenemos acá es constante, porque para un mismo motor no varía. Estamos hablando de la constante 4,44, el número de espiras rotórico, el flujo magnético, todo esto no cambia. Por lo tanto, esto lo vamos a englobar en una constante a la que vamos a llamar constante K. Todo esto entonces significa que la fuerza electromotriz inducida en el secundario, en este caso en el rotor, E sub 2, va a ser igual a una constante K por la frecuencia del rotor o frecuencia rotórica. Cuando el rotor está bloqueado, obviamente la velocidad rotórica es igual a 0. Esto quiere decir que el deslizamiento S es igual velocidad sincrónica menos velocidad rotórica sobre velocidad sincrónica. Fíjense ustedes que esto de aquí, la velocidad rotórica es 0, por lo tanto nos queda la velocidad sincrónica sobre la velocidad sincrónica, y esto de acá no es otra cosa que 1. Vale decir que entonces a rotor bloqueado podemos decir tranquilamente que el deslizamiento es igual a 1. Ahora bien, nosotros tenemos que la frecuencia rotórica es igual a la frecuencia estatórica, F sub 1, por el deslizamiento S. Es decir, que si el deslizamiento S, como ya sabemos, vale 1,
Entonces nos queda que la frecuencia rotórica es igual a la frecuencia estatórica. Ahora, nosotros sabíamos que E sub 2 era igual a K por F sub 2. Pero como F sub 2 es igual a F sub 1, entonces nos queda que la fuerza electromotriz E sub 2, es decir, la fuerza electromotriz inducida en el rotor a rotor bloqueado, es igual a K por F sub 1. Ok, entonces ahora vamos a ver el comportamiento del motor con rotor girando. ¿Cómo queda el circuito equivalente? Nosotros acá pusimos E sub 2 a rotor bloqueado, que fue lo que habíamos deducido en el paso anterior, y acá ponemos la reactancia X sub 2 a rotor bloqueado también. Pero vamos a ver una cosa. Ahora estamos con el rotor girando. Al estar girando el rotor, la velocidad rotórica va a ser distinta de cero. Esto quiere decir, en pocas palabras, que si ahora calculamos el deslizamiento, es igual velocidad sincrónica menos velocidad rotórica sobre velocidad sincrónica. Este deslizamiento ya no va a ser igual a 1. Por lo tanto, si ahora nos planteamos la frecuencia rotórica, F sub 2, será igual a F sub 1, que es la frecuencia estatórica, multiplicada por el deslizamiento, y esto nos va a dar un número diferente, o sea, F sub 2 no va a ser igual a F sub 1. Vamos a poner acá, esto implica que F sub 2 no va a ser igual a F sub 1. Quiere decir que si ahora planteamos la ecuación de la fuerza electromotriz inducida en el rotor, F sub 2 es igual K por F sub 2, es decir, K por F sub 1 por deslizamiento. Pero vean qué cosa interesante, porque nosotros habíamos establecido anteriormente que K por F sub 1 no es otra cosa que la fuerza electromotriz inducida en el rotor con el rotor bloqueado. Es decir, que esto que tenemos acá es E sub 2 a rotor bloqueado. Y esto que estamos pretendiendo calcular aquí no es otra cosa que E sub 2 con el rotor girando. Por lo tanto, vamos a sacar de aquí una conclusión. E sub 2 con el rotor girando es igual a E sub 2 con el rotor bloqueado multiplicada por el deslizamiento. Otro parámetro que resulta afectado por la frecuencia, además de la fuerza electromotriz, es la reactancia. Recuerden ustedes que reactancia inductiva es igual 2 por pi por frecuencia por inductancia. Acá está la frecuencia, quiere decir que la reactancia inductiva depende de la frecuencia. Así que yo podría decir tranquilamente que la reactancia sub 2, reactancia de dispersión en el rotor, a rotor bloqueado, es igual a 2 por pi por F sub 2 por L. Pero se acuerdan que a rotor bloqueado F sub 1 era igual a F sub 2. Entonces yo puedo decir que la reactancia de dispersión en el rotor con el rotor bloqueado es igual
2 por pi por f sub 1, que es lo mismo que f sub 2, por L. Ahora, la reactancia de dispersión en el rotor con el rotor girando es igual a 2 por pi por frecuencia rotórica, que es f sub 1 por deslizamiento, por inductancia. Lo que quiere decir que la reactancia de dispersión en el rotor con el rotor girando no es otra cosa que la reactancia de dispersión con el rotor bloqueado multiplicada por el deslizamiento. Entonces ahora, en mi circuito equivalente con el rotor girando, esta fuerza electromotriz E sub 2 a rotor girando era E sub 2 a rotor bloqueado por deslizamiento. Y la reactancia de dispersión en el rotor, X sub 2, con el rotor girando, es X sub 2 a rotor bloqueado por el deslizamiento. Bueno, atención, porque en este paso vamos a obtener un parámetro muy importante del circuito equivalente del motor a inducción, que es la resistencia llamada resistencia de carga, RC, que es esta que tenemos aquí. Vamos a comenzar planteando la ley de Kirchhoff de tensiones en esta malla. Tenemos que E sub 2 a rotor bloqueado por deslizamiento es igual R2 por I2 más X2 a rotor bloqueado por deslizamiento por I2. Todo esto es vectorial. Vamos a despejar ahora E sub 2 a rotor bloqueado. Nos va a quedar R2 por I2 sobre deslizamiento más X2 a rotor bloqueado por deslizamiento por I2 sobre deslizamiento. Y vean que aquí tenemos deslizamiento en el numerador, deslizamiento en el denominador, por lo tanto este se va con este. Todo esto vectorial. Entonces, E sub 2 a rotor bloqueado es igual R2 por I2 sobre S más X2 a rotor bloqueado por I sub 2. Ahora voy a tomar este cociente de aquí, R2 sobre deslizamiento, esta partecita nada más de la operación. Y voy a poner entonces que R2 sobre deslizamiento es igual. Y aquí voy a hacer uso de un artificio matemático, atención. Pero no cualquier artificio matemático, sino uno razonable, coherente. ¡Wow! Voy a escribir esto como R2 más R2 sobre deslizamiento menos R2. Fíjense que aquí lo único que hice fue restar y sumar R2. O sea, aquí sumé un R2, aquí resté un R2, por lo tanto la igualdad se mantiene. Pero esto me va a servir muchísimo para lo que yo quiero demostrar. Ahora voy a sacar R2 de factor común acá.
Y voy a decir que R2 sobre S es igual a R2 más R2 por 1 sobre S menos 1. Ahora, lo que está entre paréntesis acá, lo voy a desarrollar aquí. Voy a decir que 1 sobre S menos 1 es igual. Vamos a poner como un denominador S y vamos a decir que S sobre S es igual a 1 por 1, 1 menos S sobre 1 S por 1 S. ¿Sí? O sea que 1 sobre S menos 1 es igual a 1 menos S sobre S. Lo que significa que yo puedo decir que R2 sobre S es igual a R2 más R2 por 1 sobre S menos S. S siempre es, ¿verdad?, deslizamiento. Y esto que tengo acá no es otra cosa que RC. Esto es RC, resistencia de carga. Es la misma RC que tenemos acá. Representa la potencia interna del motor. O sea, la potencia desarrollada en el motor. Pero no es la potencia útil en el eje, no es la que figura en la chapa de características. Es la potencia mecánica interna. O sea, la resistencia no es la potencia. La potencia es la resistencia, RC, multiplicada por la I al cuadrado. Es muy útil este dato, es muy importante, por eso quería mostrarles cuál es su expresión y de dónde proviene. Bueno, acá lo que podemos ver es que nuestro circuito equivalente ha sufrido algunas transformaciones bastante drásticas. Aquí me está apareciendo una rama con una resistencia y una reactancia en paralelo. Y aquí me está apareciendo una R'2 y una X'2. Y acá tenía la vieja y querida RC. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando. Acá representamos en este paralelo una resistencia RP que se llama resistencia de pérdidas y una reactancia inductiva XM que se llama reactancia magnetizante. Esto que ustedes ven por aquí es la corriente de vacío, la corriente que consume el motor en vacío, que se puede descomponer en una corriente de pérdidas y una corriente magnetizante. La corriente magnetizante es aquella que se encarga de producir el flujo magnético para el funcionamiento del motor, la que magnetiza el núcleo. Y ese flujo magnético magnetizante es el responsable de crear esta reactancia magnetizante. La I de pérdidas representa no solamente las pérdidas en el núcleo, sino además las pérdidas mecánicas. Y esta resistencia de pérdidas, multiplicada por el cuadrado de esta corriente, nos va a dar la suma de las pérdidas en el hierro más las pérdidas mecánicas. ¿Qué es R'2 y X'2? Bueno, R'2 es la resistencia del rotor vista del lado del estator. Ustedes recordarán que nosotros cuando hacíamos el circuito equivalente del transformador lo referíamos al primario o al secundario. Bueno, acá vamos a trabajar con el circuito equivalente del motor referido al estator. Vale decir que R'2, que es la resistencia rotórica referida al estator, es igual a R2 por K al cuadrado, siendo K la relación de transformación. Si esto fuera un transformador, K sería tensión del primario sobre tensión del secundario, corriente del secundario sobre corriente del primario, o número de espiras del primario sobre número de espiras del secundario.
Así que bueno, y luego tenemos a quién, tenemos a la reactancia de dispersión en el secundario referida al primario, o sea, la reactancia de dispersión en el rotor es referida al estator. Y esto se halla multiplicando la reactancia de dispersión del rotor por la misma relación de transformación K al cuadrado. En cuanto a la corriente que ustedes ven acá, I'2, que es la corriente rotórica referida al estator, esta es I'2, es igual a I2, corriente rotórica, sobre K, la misma relación de transformación que manejábamos en estas fórmulas de acá. Entonces ahí tienen ustedes el circuito equivalente del motor a inducción referido al estator. Ahora bien, una de las cosas que podemos hacer para simplificar nuestro circuito equivalente es asociar en serie RC con R'2. Esto hay que ver, según lo que se nos pida calcular en el ejercicio, si nos conviene asociarlas o dejarlas separadas. Pero bueno, supongamos que nos conviene asociarlas. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Tenemos que hacer R'2 más RC. RC habíamos visto que era R2 por 1 menos S sobre S. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. R'2 y vamos a escribir la expresión de RC como R'2, porque ahora tengo todo referido al estator, por 1 menos S sobre S. Vamos a desarrollar esta operación. Es R'2 más, hacemos distributiva del producto acá, en este paréntesis. R'2 por 1 es R'2 menos R'2 por S. Esto queda sobre S y todo esto queda también sobre S, ¿verdad? Y fíjense que acá esta S del numerador con esta S del denominador tranquilamente se pueden anular. Por lo tanto, esto me está quedando así. R'2 más R'2 sobre S menos R'2. Y R'2 y menos R'2 también se pueden ir. Por lo tanto, miren cómo me viene a quedar esta ecuación. Me viene a quedar que R'2 más RC no será otra cosa que R'2 sobre deslizamiento, que es lo que escribimos aquí. Bien, hasta aquí entonces lo que concierne a circuito equivalente del motor a inducción por hoy, porque en la clase que viene vamos a continuar con este tema. Vamos a aprender también a calcular las pérdidas del motor en el circuito equivalente. Así que de mi parte les digo muchas gracias y hasta la próxima clase. Hasta la vista.